Gnosis, conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. Bienvenidos a este curso de Gnosis en línea. Hoy continuamos con la lección número 18, que lleva por título, El trabajo esotérico gnóstico. Para iniciar un cambio real y serio en nosotros mismos, es indispensable que conozcamos a través de la psicología esotérica gnóstica las leyes del trabajo esotérico gnóstico, según las cuales es necesario trabajar en forma ordenada y progresiva sobre los diferentes centros de la máquina orgánica, y poder así lograr una verdadera transformación radical. La transformación radical auténtica requiere de continuidad de propósitos. No basta practicar hoy y mañana olvidarnos, se hace necesario practicar y practicar intensamente durante toda la vida, hasta llegar a la meta, al triunfo verdadero. Para comprender y concientizar la metodología del trabajo esotérico gnóstico que se entrega en este curso de Primera Cámara Básica, se requiere que el estudiante conozca el cuerpo de doctrina legado por el Avatara de Acuario, Venerable Maestro Samael Aun Weor. Conjuntamente con lo anterior, el estudiante debe de poseer un gran anhelo espiritual por el cambio, motivado e impulsado a través de la formación de una disciplina esotérica, la cual a través de la vivencia práctica, viene a cristalizar la creación del hombre verdadero. El venerable maestro Samael Aun Weor, patriarca de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, en sus obras escritas dice lo siguiente: muchas gentes llegan a conocer la enseñanza, llegan a entender el cuerpo de doctrina hasta cierto punto, pero no se deciden de verdad a trabajar sobre sí mismos. Eso se debe a que cada persona tiene en su interior un cúmulo de elementos indeseables que alan en distintas direcciones y apuntan hacia diferentes intereses. Hay quienes dicen, bueno, yo iniciaré el trabajo esotérico gnóstico cuando logre mejorar mi situación económica, voy ahora a conseguir dinero, y después sí me dedico de lleno a la gnosis. Hay quienes dicen, tengo un problema de familia, y en tanto ese problema continúe, no podré entrar de lleno en el trabajo. Hay quienes dicen, bueno, actualmente yo soy un estudiante, estoy para graduarme en ingeniería o medicina, etc., y por eso no puedo dedicarme de lleno al trabajo esotérico gnóstico, el día que termine mis estudios me dedicaré de lleno, ahora no. Es que estas gentes, con su modo de pensar, están demostrando que no le tienen afecto, cariño en verdad, al trabajo esotérico crístico. Cuando uno ama a alguien, se sacrifica por ese alguien que ama, porque si no lo ama no podría sacrificarse. Para que uno se dedique de lleno a su trabajo, se requiere ante todo, amarlo entrañablemente. Si uno no ama el trabajo, pues no es posible que se forme la conjunción con el trabajo esotérico gnóstico. Si no hay conjunción del trabajo con nuestras vidas, obviamente no trabajaremos, eso es todo. Nos contentaremos con leer algunas obras y hasta asistir a las conferencias, pero no trabajaremos, he ahí lo grave. Fin de la cita. El curso de nuestra existencia está formado por dos caminos. Si observamos una cruz, veremos que está formado por dos palos, uno horizontal y uno vertical. Pues así, en nuestra existencia existen dos caminos, el horizontal por donde pasa Villegas y todo el que llega, Raimundo y todo el mundo. Dentro del transcurso de nuestra existencia, el camino vertical se cruza con el camino horizontal formando un punto, y es entonces cuando tenemos la oportunidad de entrar por la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida. Este camino vertical es diferente. Es el camino de los rebeldes inteligentes, el de los revolucionarios. Cuando uno se acuerda de sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica con todos los problemas y penas de la vida, de hecho, va por la senda vertical. Existe un punto matemático dentro de nosotros mismos. Indudablemente este punto no se encuentra en el pasado ni tampoco en el futuro. Quien quiera descubrir ese punto misterioso, debe buscarlo aquí y ahora, dentro de sí mismo, exactamente en este instante, ni un segundo adelante, ni un segundo atrás. Esto quiere decir
que el trabajo esotérico gnóstico se realiza en el momento presente, de instante en instante, de momento en momento, en lo que se conoce como la magia del aquí y ahora, o sea, aprender a estar presentes dentro del espacio-tiempo. Continuamos citando al venerable maestro Samael. Ciertamente jamás resulta tarea fácil eliminar las emociones negativas, perder toda identificación con nuestro propio tren de vida, problemas de toda índole, negocios, deudas, pago de letras, hipotecas, teléfono, agua, luz, etc. Los desocupados, aquellos que por tal o cual motivo han perdido el empleo, el trabajo, evidentemente sufren por falta de dinero, y olvidar su caso, no preocuparse, ni identificarse con su propio problema, resulta de hecho espantosamente difícil. Quienes sufren, quienes lloran, aquellos que han sido víctimas de alguna traición, de un mal pago en la vida, de una ingratitud, de una calumnia o de algún fraude, realmente se olvidan de sí mismos, de su real ser íntimo, se identifican completamente con su tragedia moral. El trabajo sobre sí mismo es la característica fundamental del camino vertical. Nadie podría hollar la senda de la gran rebeldía si jamás trabajase sobre sí mismo. El trabajo al que nos estamos refiriendo es de tipo psicológico, se ocupa de cierta transformación del momento presente en que nos encontramos. Necesitamos aprender a vivir de instante en instante. Por ejemplo, una persona que se encuentra desesperada por algún problema sentimental, económico o político, obviamente se ha olvidado de sí misma. Si tal persona se detiene un instante, si observa la situación y trata de recordarse a sí mismo, y luego se esfuerza en comprender el sentido de su actitud. Si reflexiona un poco, si piensa en que todo pasa, en que la vida es ilusoria, fugaz y en que la muerte reduce a cenizas todas las vanidades del mundo. Si comprende que su problema en el fondo no es más que una llamarada de petate, un fuego fatuo que pronto se apaga, verá de pronto con sorpresa que todo ha cambiado. Transformar reacciones mecánicas es posible mediante la confrontación lógica y la autorreflexión íntima del ser. Es evidente que las gentes reaccionan mecánicamente ante las diversas circunstancias de la vida. Pobres gentes suelen siempre convertirse en víctimas. Cuando alguien les adula sonríen, cuando les humillan, sufren. Insultan si se les insulta, hieren si se les hiere, nunca son libres, sus semejantes tienen poder para llevarles de la alegría a la tristeza, de la esperanza a la desesperación. Cada persona de esas que van por el camino horizontal se parece a un instrumento musical, donde cada uno de sus semejantes toca lo que le viene en gana. Quien aprende a transformar las relaciones mecánicas, de hecho se mete por el camino vertical. Esto representa un cambio fundamental en el nivel de ser, como resultado extraordinario de la rebeldía psicológica. Fin de la cita. Es necesario conocer las leyes del trabajo esotérico gnóstico, si es que en realidad de verdad queremos un cambio radical y conscientivo. En tal sentido, el trabajo de transformación debe iniciarse en el orden siguiente. Primero, en el centro intelectual. Segundo, en el centro emocional. Tercero, en el centro instintivo motor. Y por último, en el centro sexual. Esto quiere decir que para poder empezar a transformar, a regenerar el centro sexual, primeramente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Debemos iniciar nuestro trabajo sobre sí mismos, comenzando con la mente y con el sentimiento. ¿De qué serviría, por ejemplo, que nosotros asistiésemos a estas cátedras si no cambiáramos nuestra forma de pensar? Aquí se nos dan ejercicios esotéricos, se nos orienta doctrinalmente, pero si nosotros no cambiamos la forma de pensar, ¿de qué nos sirve todo lo que aquí se dice? Se nos dice que hay que disolver el ego, que hay que sacrificarse por la humanidad, se nos dice que hay que crear los cuerpos existenciales superiores del ser, pero si nosotros continuamos pensando como antes, con los mismos hábitos mentales de otros tiempos, ¿de qué sirve todo lo que aquí están escuchando? Se nos dice que tenemos que desintegrar el ego, pero continuamos con nuestros viejos hábitos mentales, con nuestras formas y sistemas caducos de pensar. Entonces, sincerándonos,
¿De qué nos sirve la información que estamos recibiendo? En las Sagradas Escrituras se habla muy claramente y precisamente sobre aquello del vino viejo y el vino nuevo, que nadie echaría, según dice el Cristo, vino nuevo en odre viejo, porque los odres viejos se romperían. Así pues, que para el vino nuevo se necesita odres nuevos. También dice el Maestro Jesús, que a nadie se le ocurriría remendar o poner remiendos en ropa vieja con pedazos, dijéramos, de ropa nueva. Es ingrato, por ejemplo, romper un traje nuevo para remendar uno viejo. Eso sería completamente absurdo, ¿verdad? Así también, esta nueva enseñanza es como el vino nuevo, necesita odres nuevos. ¿Cuál es este odre? La mente, si no abandonamos las formas caducas de pensar, si seguimos pensando en los hábitos que antes teníamos, sencillamente estamos perdiendo el tiempo. Entonces se necesita cambiar la forma de pensar. Para vino nuevo, odre nuevo se necesita. Así pues, necesitamos cambiar completamente nuestra forma de pensar a fin de recibir esta enseñanza. Ese es el punto grave de la cuestión. Porque si recibimos esta enseñanza y la añadimos a la vieja forma de pensar que teníamos antes, a nuestros viejos hábitos mentales, nada estamos haciendo. Lo que estamos es engañándonos a sí mismos. Querer enganchar el carro de la enseñanza gnóstica a nuestro viejo carro, todo dañado por el tiempo, lleno de basuras e inmundicias. Toca ante todo de preparar un recipiente para recibir el vino de la enseñanza gnóstica. Ese recipiente es la mente. Solo así, con un recipiente nuevo, transformado, puede recibirse el vino de la enseñanza gnóstica. Entonces esto nos da a entender que el trabajo de transformación sobre el centro intelectual se realiza a través del cambio de nuestra manera de pensar, ya que así podremos recibir y valorar correctamente las enseñanzas impartidas por la gnosis. Para cambiar nuestra manera de pensar es indispensable que conozcamos y comprendamos nuestros viejos hábitos mentales. El trabajo sobre el centro emocional se realiza a través del cambio de nuestra manera de sentir. Para cambiar nuestra manera de sentir es necesario eliminar las emociones negativas, las cuales son un verdadero obstáculo para realizar cambios radicales en nosotros mismos. Repetimos. Necesitamos que las emociones negativas sean eliminadas de nosotros, porque esas emociones negativas pues no permiten un cambio de fondo. Es imposible transformarnos si aún poseemos dentro de nosotros emociones negativas. Nosotros tenemos que erradicar de nuestro corazón las emociones de tipo negativo, que son verdaderamente perjudiciales en todo sentido. Una persona que se deja llevar por emociones negativas se vuelve mentirosa en un 100%, de manera que las emociones negativas lo tornan a uno mentiroso. Pónganse ustedes atentos cómo mienten, lanzan juicios falsos y luego se arrepienten. Pero ya es tarde. Así pues, debemos eliminar de nuestra naturaleza las emociones negativas. La mentira ciertamente es una conexión falsa, porque mermamos la energía del Padre, la vida del anciano de los días, es decir, de nuestro ser interior profundo que fluye a través de la organización cósmica interior hasta llegar a la mente. Si nosotros hacemos una conexión falsa, entonces ya no puede fluir esa energía. Es como si se cortara el alambre eléctrico, entonces la energía eléctrica no llega al foco que nos iluminaría. Así pues, la mentira, repetimos, es una conexión falsa. Cuando joven uno se llena de emociones negativas, se torna mentiroso. Esa es la cruda realidad de los hechos. Si nosotros verdaderamente comprendemos todo esto, y empezamos por cambiar nuestra forma de pensar y de sentir, muy pronto esto se reflejará en nuestra persona. Una vez que empezamos a cambiar la manera de pensar y de sentir, esto se reflejará en nuestra manera de actuar, lo que implica un cambio en los centros motor instintivo. Una vez que uno ha cambiado su forma de pensar, sentir y actuar, entonces está perfectamente listo para empezar a trabajar en los misterios del sexo.
Cometeríamos un grave error si permitiéramos que las gentes comiencen de una vez a trabajar en la novena esfera sin conocer siquiera el cuerpo de doctrina. Eso es absurdo, porque las gentes que no han cambiado su forma de pensar, que continúan con sus mismos hábitos, las gentes que tienen su misma forma de sentir, que son víctimas de las emociones negativas, no comprenden estos misterios del ser sin destrozarlos. Entonces, ¿por qué no se insiste en que primero se conozca la ciencia, para luego entrar a trabajar en la novena esfera? Empecemos pues por cambiar nuestra forma de pensar, de sentir. El maestro Samael dice lo siguiente: muchos reciben enseñanzas esotéricas, pero si continúan pensando como antes, como pensaban hace 20 años. ¿Qué esperan entonces? Estamos perdiendo el tiempo. Si se les ha dado a las gentes las enseñanzas para que se autorrealicen, para que cambien, y si continúan pensando como antes, obviamente marchan muy mal. Si se quiere cambiar, vamos a cambiar desde ahora mismo, a cambiar nuestros hábitos mentales, nuestra forma de pensar. Cuando uno cambia de verdad, origina cambios interiores. Cuando uno cambia su forma de pensar, puede entonces cambiar totalmente en su interior. ¿Cómo puede uno decir que va a provocar un cambio en su conciencia interior si la deja llevar para donde los yoes quieren? Nosotros realmente no sabemos usarla, y eso es verdaderamente lamentable. Si queremos un cambio, pero de fondo, debemos también ir aprendiendo a saber qué cosa es eso que se llama conciencia. La psicología esotérica gnóstica es, ante todo, una verdadera psicología de las profundidades. Fundamentalmente, todo estudiante gnóstico tiene un tiempo en el cual debe acertar en su trabajo psicológico antes de que el peligro de la impotencia se vuelva inminente y empiece a generar desilusión. La ausencia de un método y la falta de una didáctica concreta se convierten en el peor enemigo del estudiante gnóstico. Existe una didáctica especial para realizar el trabajo esotérico gnóstico, la cual consta de 3 fases o etapas, que son autoobservación, comprensión y eliminación, las cuales se estudiarán y explicarán ampliamente en los siguientes objetivos del curso. Finalizando, de acuerdo a todo lo antes expuesto, podemos concluir en lo siguiente. Se debe iniciar el trabajo de transformación en el orden siguiente. Primero, en el centro intelectual. Segundo, en el centro emocional. Tercero, en el centro instintivo motor. Y por último, en el centro sexual. El trabajo de transformación sobre el centro intelectual se realiza a través del cambio de nuestra manera de pensar, ya que así podremos recibir y valorar correctamente las enseñanzas impartidas por la gnosis. Para cambiar nuestra manera de pensar es indispensable que conozcamos y comprendamos nuestros viejos hábitos mentales. El trabajo sobre el centro emocional se realiza a través del cambio de nuestra manera de sentir. Para cambiar nuestra manera de sentir es necesario eliminar las emociones negativas, las cuales son un verdadero obstáculo para realizar cambios radicales en nosotros mismos. Las emociones negativas nos tornan mentirosos en un 100%, lo que impide que establezcamos una relación o conexión con nuestro Padre que está en secreto. Al empezar a cambiar la manera de pensar y de sentir, esto se reflejará en nuestra manera de actuar, lo que implica un cambio en los centros motor instintivo. Una vez que se ha cambiado la manera de pensar, sentir y actuar, entonces estará preparado para empezar a trabajar en el centro sexual, ya que para esto se requiere poseer la información correcta del cuerpo de doctrina gnóstica. Si después de ver el presente video, anhelas recibir la sabiduría gnóstica, te invitamos a suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube y participar de nuestros cursos gratuitos de Gnosis en línea.